Y ahora ya vamos a pasar a los temas finales, que son los temas que relacionan nuestro estudio del proceso de mercado con la infraestructura jurídica, o el aspecto jurídico y de comportamiento pautado que el mismo exige o necesita. Es muy sencillo, todo el mundo que coja una hoja en blanco, ponga una línea por la mitad, de arriba a abajo, y vamos a explicar qué son las leyes a la izquierda y a la derecha, qué son los mandatos, y vamos a ver por contraste y oposición el diferente orden social o proceso de cooperación social que cada uno de ellos genera. El enfoque de la economía de este curso es un enfoque esencialmente multidisciplinar. Nosotros entendemos la economía como la ciencia que estudia las leyes de cooperación social. Y es lógico que esté íntimamente relacionada la economía con el derecho, entendiendo el derecho como el conjunto de normas o reglas pautadas, ahora lo vamos a definir, que informan cómo debemos de comportarnos en la relación de unos con otros. Lo que pasa es que existen dos conceptos diferentes de derecho que la gente normalmente confunde y que van de la mano a los dos conceptos distintos de ley y de mandato que vamos a estudiar. Y vamos a ver cómo cada uno de ellos da lugar a un proceso de cooperación social distinto. Venga, pues vamos a empezar con el concepto de ley. A la izquierda, ley. ¿Qué es la ley? Y además pongan ley con mayúsculas. Concepto de ley, ese es el concepto importante. Lo que vamos a llamar ley, pongan ustedes, en sentido material, es decir, en cuanto a su concepto esencial, en cuanto a su contenido. Y a la derecha vamos a hablar de lo que es el mandato, y el mandato, póngalo con minúscula, porque vamos a ver que el mandato es una cosa radicalmente distinta, mucho menos importante y además en muchas ocasiones perversa. Lo que pasa es que el mandato, y este es el problema, muchas veces viene con un traje de ley, aparece formalmente o promulgado como si fuera una ley. Por eso he puesto ley en sentido material, en sentido conceptual, en contenido, a la izquierda, y a la derecha pongan ustedes mandato y pongan entre paréntesis, aunque formalmente aparezca como una ley, y si aparece como una ley, será como una ley con minúscula, viene con vestido de ley, pero en realidad no es una ley, sino que es un simple mandato. Y es importante esto que les digo, porque si cogen ustedes, por ejemplo, en España, en las circunstancias actuales, el Boletín Oficial del Estado, se promulgan decenas, centenares, miles de leyes que en realidad no son leyes en sentido material, sino que son simples mandatos. Dense cuenta que nosotros vamos a estudiar conceptualmente la diferencia con independencia de cómo formalmente se presente. Luego, ley en sentido material a la izquierda, mandato a la derecha, aunque formalmente se promulgue con el nombre de ley. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la ley. La ley en sentido material es una norma abstracta, de contenido general, que se aplica a todos por igual, es decir, sin tener en cuenta circunstancia particular alguna. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando definimos la ley en sentido material de esta manera? Nos estamos refiriendo a normas del siguiente tenor. Por ejemplo, no matar. Vamos, que está prohibido matar, el homicidio o asesinar a alguien. Y esto es una norma abstracta. Se aplica a todo el mundo por igual, no se tiene en cuenta ninguna circunstancia particular. Es decir, que si yo mato a mi mujer, pues soy un homicida, un asesino. O si es mi mujer la que me mata a mí, es también ella una homicida. Y no vale decir, oiga, es que circunstancias particulares, este señor era judío y por tanto se le puede matar, o era árabe, o era cristiano, tiene los ojos azules, circunstancias particulares, o me caí antipático, o resulta que no había, mire, mi marido no había quien la aguantara, porque era un sinvergüenza y por eso le he envenenado. Que no se tiene en cuenta ninguna circunstancia, que matar está prohibido, se aplica a todos por igual. Igual, en este sentido, es también una norma abstracta de contenido general, pues que no se puede robar, que no se puede estafar, que hay que cumplir los contratos. Son disposiciones abstractas, no especifican qué contrato concreto, ni qué comportamiento hay que efectuar ni llevar a cabo, sino que hay que cumplir la promesa dada. Y se terminó la historia. En cualquier circunstancia que se dé, hay que cumplir la promesa dada. Hay que respetar la propiedad, hay que respetar la vida. No importa
cuáles sean las circunstancias concretas, porque las leyes, en sentido material, son normas abstractas, generales, que se aplican en cualquier circunstancia, sin tener en cuenta ninguna especificidad. Y además todos somos iguales ante la ley. Todos estamos, en ese sentido, sometidos al mismo rasero en cuanto al comportamiento se refiere. En términos abstractos, todos somos iguales. No se hace distinción. Todos tenemos que cumplir los contratos, respetar la vida, respetar la propiedad, no engañar, etc. ¿De acuerdo? Bien. Es importante, insisto en esto, porque ahora vamos a ver qué radical diferencia hay con el concepto de mandato. Vamos a la derecha, vamos a definir el mandato. ¿Qué es lo que vamos a llamar el mandato? En inglés, command. Y fíjense, repito, lo he dicho ya varias veces, con independencia me da lo mismo de que se promulgue diciendo ley 29/2010 de reforma fiscal. Eso no es una ley, eso es un mandato. El mandato lo vamos a definir de la siguiente manera. El mandato es una legislación específica de contenido concreto. Fíjense ustedes en cuanto insisto, subrayen específica, de contenido concreto. El mandato es una legislación, algo que se legisla, específica, de contenido concreto, que ordena hacer cosas determinadas en circunstancias particulares. Fíjense, o sea, más claro, agua, legislación. Ya no es una norma, que ahora veremos cómo surgen las normas de forma evolutiva, hay toda la teoría del derecho natural, etc. Ahora hay una legislación, es decir, esto se impone, se desarrolla, se promulga, legislación. Pero es específica, subrayen específica, de contenido concreto, que ordena hacer cosas determinadas en circunstancias particulares. Fíjense, específica, concreto, determinado, particular. Y así son mandatos, por ejemplo, todas las mal llamadas leyes administrativas, toda la legislación fiscal, todos los reglamentos de intervención. Hay una enorme inflación legislativa a todos los niveles de las administraciones, desde la municipal hasta la autonómica, la central, del gobierno central en España, y para qué hablar de la Unión Europea, en la que se legisla todo lo habido y por haber y todo lo que ustedes puedan imaginar, desde cómo tienen que ser las etiquetas, la altura de los puentes, el contenido de los diferentes alimentos, todo eso son mandatos, no son leyes. Bueno, pues vamos a, entendiendo bien la diferencia conceptual, ver cómo cada uno de estos conceptos da lugar a un proceso de cooperación social radicalmente distinto. Y vamos a empezar por el punto número 1 de comparación y de contraste en nuestro análisis. Punto número 1 a la izquierda, donde las leyes escriban que la ley con mayúsculas, que acabamos de definir, deja libertad para que cada ser humano actúe como desee, como quiera, y aproveche su conocimiento particular, como desee, dentro del marco de la ley. Luego, como la ley es abstracta y general, dentro de ese marco, siempre que usted no mate, no robe, respete los contratos, etcétera, puede hacer lo que quiera, perseguir los fines que estime de valor para usted, buscar los medios que considere conveniente, desarrollar el plan de vida que personalmente elija, dentro del marco general de la ley, que nunca se puede violar. Como la ley es abstracta, no da ningún contenido concreto sobre lo que tiene que hacer. Lo único que dice es que usted no mate, que respete la vida, que respete la propiedad ajena, que no estafe, que no engañe, que cumpla las promesas. ¿Ven que son normas abstractas? No concreta nada de lo que hay que hacer. Dentro de ese marco, la concretización específica la lleva a cabo cada ser humano. Por eso, la ley, en sentido material, genera un entorno de libertad para que cada uno desarrolle sus potencias personales como estime conveniente, su visión del mundo, sus objetivos, etc. Mientras que el mandato, si por algo se caracteriza, es porque justamente lo contrario, porque no deja libertad para actuar, ni para aprovechar el conocimiento particular. No deja libertad precisamente porque el mandato, por definición, nos constriñe, nos obliga, nos coacciona, nos fuerza a desarrollar el comportamiento
que está incluido en el mandato. Si, por tanto, los envases tienen que tener esta altura, según la Unión Europea, estamos forzados a desarrollar y a producir los envases con esa altura. Ya no tenemos libertad. La ley sí, porque la ley era abstracta y no daba ningún contenido concreto, pero el mandato ordena una cosa específica en circunstancias particulares y por tanto nos coacciona y nos obliga a hacer eso. La primera consecuencia está clarísima. La ley crea un entorno de libertad, mientras que el mandato destruye ese entorno de libertad, nos obliga o coacciona a llevar a cabo determinados comportamientos. Punto número 2. Hace referencia a los fines que pueda perseguir cada ser humano. En el caso de la ley, cada individuo puede perseguir sus propios fines. Cada ser humano, cada hombre y mujer, es el que, de manera creativa, busca y descubre los fines que le merecen la pena, los fines que para él o para ella tienen valor. Y por tanto puede perseguirlos libremente, dentro del marco de la ley, como es lógico. Si el fin es asesinar, matar judíos en una cámara de gas, secuestrar gente, estamos violando la ley. Obviamente esos fines son eliminados. Pero dentro del marco de la ley, que como sabemos y acabamos de definir es muy general, abstracto y se aplica a todos por igual, cada uno puede perseguir el fin que quiera. Por contra, punto número 2, a la misma altura, a la derecha, en el caso del mandato, en el mandato, los fines que se persiguen no son los del ser humano que actúa, sino son los del jefe que manda. Esta es la gran diferencia entre la ley y el mandato. El mandato obliga, constriñe, fuerza a efectuar un comportamiento concreto. Y por tanto lo que hace es plasmar una visión del mundo y una persecución de fines que son los de aquel que manda. Y me da lo mismo que el que mande sea Stalin, sea Hitler o sea un parlamento democrático. Se los impone por la fuerza llevar a cabo determinados comportamientos. Y por tanto ya no son nuestros fines los que podemos llevar a cabo, sino en el ámbito del mandato, los fines que se fuerzan son los de aquellos que mandan. Y dense cuenta que esta diferencia es una diferencia clave, y que muchas veces además se nos oculta de manera sinuosa. Se nos quiere hacer atractivo el hecho de que el mandato nos coaccione diciendo, hombre, es que esos fines son fines superiores, son fines buenos. La santa coacción, como se decía. Me da lo mismo el que quiere imponer por la fuerza, que sea la Iglesia, que sea la democracia, que sea un parlamento, que sea Hitler o que sea Stalin. Se impone a través del mandato. Los fines del que manda, del jefe, no de los seres humanos que actúan. Y esa es la diferencia radical que hay en cuanto a los fines entre la ley y el mandato. Y claro, para que nos traguemos la coacción del mandato, se dice es que a lo mejor se ha decidido democráticamente. Y es muy bueno estos fines del mandato porque lo que se trata es de evitar el calentamiento global, por ejemplo, que estaba muy de moda, o proteger la naturaleza. Siempre se trata de vestir la coacción de una manera atractiva para que la ciudadanía aguante y soporte la bota de la coacción y que se le constriña su libertad y se les obligue a perseguir unos fines que no son los suyos, sino son los de aquel que manda. Y esto vamos a ver que tiene un efecto gravísimo sobre la paz social. Punto número 3. Las leyes, en sentido material, hacen posible la paz social, puesto que permiten que los individuos cooperen entre sí, aunque persigan fines distintos. Entonces, fíjense ustedes la gran maravilla de la ley y de la paz social. Vamos a suponer dos personas con fines radicalmente distintos. Uno es un abertzale vasco. Su fin en la vida es conseguir la independencia del País Vasco. Y el otro tiene un fin radicalmente distinto. El otro es un facha de Fuerza Nueva. Su fin esencial es mantener España unida. Pues fíjense ustedes, son fines absolutamente contrarios. En el marco de la ley, como la ley es una norma general abstracta que se aplica a todos por igual, pero no exige ningún comportamiento concreto, en ninguna circunstancia específica, y permite que cada uno persiga los fines que quiera,
en el entorno de respetar la vida, la propiedad y cumplir los contratos, perfectamente pueden cooperar dos personas con fines tan radicalmente distintos como los que acabo de suponer en nuestro ejemplo. Y uno, por ejemplo, el facha puede ser panadero, y el otro, el abertzale, puede ser una persona hambrienta. Y el facha puede hacer un pan maravilloso. Pues fíjense, en un entorno de ley en sentido material, abstracta, perfectamente pueden cooperar los dos. ¿Cómo? El abertzale pasa por la tienda, uy, qué bien huele este pan. Entra, ¿cuánto está la barra? A 1 euro. Suelta 1 euro y le dan la barra. Y se va el tío encantado comiendo su barra. Y el facha encantado diciendo, otro cliente más que me ha comprado una barra de pan. ¿Qué hubiera pasado si uno, el abertzale, hubiera sabido que el otro era facha y viceversa? O si se hubieran tenido que poner previamente de acuerdo en los fines. Se habría roto la cooperación social. Y eso es precisamente lo que sucede, punto número 3, a la derecha, en relación con el mandato. En el caso de la sociedad basada en mandatos, es imprescindible que un fin concreto o una escala de fines concreta prepondere con carácter uniforme en toda la sociedad y se imponga a todos los miembros de la sociedad. Porque como el mandato obliga a hacer cosas concretas y por tanto materializa un fin que es el del que manda, ese fin se impone a todos. Y entonces lo que era cooperación pacífica entre personas que incluso podían perseguir fines radicalmente opuestos, en el ejemplo que he puesto, dentro del marco de la ley, se convierte en el ámbito del mandato en una lucha continua por el poder político. Hay que conseguir el poder para plasmar en un mandato mis fines e imponérselo a los demás. Y la paz se sustituye por la violencia y el conflicto, la destrucción y la guerra. Y todas las guerras que ustedes puedan imaginar y todas las violencias y conflictos que puedan pensar, desde los genocidios más tremendos hasta las guerras más recientes, pasando por cualquier conflicto violento que puedan imaginar, una huelga, etcétera, tienen su origen en mandatos, en querer imponer por la fuerza un fin concreto plasmado en un mandato a todos los demás. Porque en el caso de la ley, repito, no hay que ponerse de acuerdo previamente en ningún fin. La ley, en sentido material, simplemente es un marco abstracto que no obliga a efectuar ningún comportamiento concreto en ninguna circunstancia específica y por tanto permite que cada ser humano busque los fines que considera adecuados y coopere pacíficamente en esas relaciones abstractas unos con otros, aunque sus fines sean opuestos. Mientras que en el caso del mandato, con carácter previo, se fija un fin que es aquel del que manda y se impone a todos por vía del mandato. Y entonces, claro, toda la fuerza de todos los seres humanos está a tratar de hacerse con el poder para, primero, defendernos de los mandatos ajenos, de los fines que yo no comparto, y en segundo lugar, tratar de que sean mis fines los que se impongan a los demás. Luego, si ustedes quieren una sociedad pacífica, hay que ir a una sociedad estructurada en leyes, en sentido material. Si quieren ver una sociedad violenta y conflictiva, será una sociedad basada en mandatos. Punto número 4. Sobre cómo surgen las leyes y cómo surgen los mandatos. Esta es una diferencia también esencial. Miren, las leyes, en sentido material, básicamente tienen un origen evolutivo y consuetudinario. Es decir, surgen a lo largo de la historia como resultado de procesos muy dilatados de tiempo, en los cuales determinados grupos sociales van descubriendo que adaptando determinados comportamientos pautados consiguen mejor sus fines, pero lo van descubriendo de una manera tácita, de una manera implícita. Hay todos unos teóricos, entre los que yo me encuentro, son los teóricos del derecho natural. Mantienen la teoría de que hay un derecho natural objetivo, que sería el que incorporaría todas las normas en sentido abstracto, material, de las que estamos hablando, que constituyen la ley. Bien, es compatible esa posición iusnaturalista con la posición evolucionista, porque aunque ese derecho natural esté ahí, y de alguna manera embrionaria podamos tener alguna intuición del mismo, lo cierto es que el ser humano la descubre, se aproxima asintóticamente, continuamente a ese derecho natural a lo largo del proceso de la evolución de la civilización. La inmensa mayoría de las leyes en sentido material son consuetudinarias, desde el punto de vista de la teoría del derecho.
van surgiendo de forma espontánea, de manera institucional, poco a poco, en la que generación tras generación va poniendo su pequeño grano de arena, de experiencia, conocimiento, etc. Hay una frase maravillosa que pueden ustedes leer en la República de Cicerón, que es una cita de Catón, donde dice Catón que el derecho romano es muy superior al de los otros pueblos porque no ha sido creado de forma deliberada por ninguna mente concreta, por sabia que sea. Menciona los casos de Licurgo en Esparta y de Solón en Atenas, sino que por el contrario dice, el derecho romano ha surgido a lo largo de periodos muy dilatados de tiempo, de siglos y siglos, en los que generaciones y generaciones de ciudadanos han ido incorporando en esas leyes, en sentido material, cada uno de ellos, su pequeño granito de arena de experiencias, conocimientos, sensaciones. Y de esa forma evolutiva se ha generado un bagaje de conocimiento práctico inmenso, que supera con mucho, dice, a la capacidad de asimilación de cualquier mente humana, por sabia que sea. Ese es el concepto del derecho consuetudinario, frente a la legislación construida, que es la que caracterizaría el mandato. Los mandatos son resultados deliberadamente creados. Son lo que se llama una legislación, que surge del jefe o del gobierno, del que manda, vamos, y aquí estos efectos no sé si es irrelevante, si el que manda ha sido o no elegido democráticamente. Frente a la concepción justnaturalista y evolucionista del derecho, que es el fundamento de la ley en sentido material, con mayúsculas, el fundamento jurídico de la legislación que constituye el mandato es lo que se llama el positivismo jurídico. Su representante más importante es Hans Kelsen. Para el positivista jurídico, todo lo que emana del órgano de representación popular, por ejemplo del Parlamento, está legitimado. Y da lo mismo que la ley consista en una ley en sentido material que en el tamaño de las etiquetas o en decidir gasear a los judíos. Es lo que se llama el positivismo jurídico, que trata de dar justificación a la legislación artificialmente creada por los que mandan y materializada en mandatos. Punto número 5. El sistema de leyes en sentido material, la ley con mayúscula que acabamos de definir, es la que hace posible la vida en sociedad y la que genera el mercado. Es decir, el proceso de cooperación social que conocemos como mercado es un proceso de intercambios voluntarios dentro del marco constituido por las leyes en sentido material. Luego, la ley genera el orden espontáneo del mercado. La ley genera el sistema capitalista. La ley genera la paz. Ley en sentido material, orden espontáneo, capitalismo, paz, va todo de la mano. Mientras que el sistema basado en mandatos impone lo que se llama un orden jerárquico. Etimológicamente, jerárquico procede del griego hieros y arkein. Hieros significa sagrado y arkein mandar. Siempre aquellos jefes que nos quieren imponer sus fines en forma de mandatos, para que nosotros les obedezcamos, utilizan dos tácticas de engaño. Una, decir que el fin es maravilloso, que el enemigo contra el que hay que luchar es muy malo, o que lo que hay que hacer es luchar contra el calentamiento global, etc. Esa es una táctica. Y otra es decir, es que yo además soy una persona sagrada, soy Dios, y por tanto mando y tú obedeces. Hieros, sagrado, arkein, mandar, hierarkein, jerárquico, un orden jerárquico. Uno manda y los otros obedecen. No les extrañe, por tanto, que los faraones se presentaran como Dios. ¿Por qué? O los emperadores romanos como Dios. ¿Por qué? O que en el argot popular, en su propio gobierno, a un antiguo presidente del gobierno socialista se decía, oye, que Dios ha dicho esto, que Dios ha dicho lo otro. Se referían al presidente del gobierno. ¿Por qué? Hieros, sagrado, arkein,
mandar. Orden jerárquico es el que crea el sistema basado en mandatos frente al orden espontáneo del mercado, horizontal, basado en el intercambio que genera la ley en sentido material. Punto número 6. Vamos a ver ahora qué radicalmente distinto concepto de justicia genera cada idea diferente de ley y mandato. Para la ley en sentido material, el concepto de justicia es muy claro. ¿Qué es la justicia en un entorno de ley en sentido material? ¿Qué es justo y qué es injusto en un entorno de ley en sentido material? Pues muy sencillo. Se califica de justo o injusto un comportamiento humano. Y será justo el comportamiento humano dentro del marco, que se lleva a cabo dentro del marco de la ley en sentido material. Y se juzgará como una injusticia si alguien viola la ley en sentido material. Luego, si yo mato a alguien, es un comportamiento injusto, porque he violado una ley esencial en sentido material, de esas abstractas, generales, que se aplica a todos por igual, sin tener en cuenta circunstancia particular alguna. Lo mismo que si yo defraudo, engaño o estafo a alguien, o robo, o agredo de cualquier otra forma la propiedad privada. Y además, la justicia consiste, por tanto, no solo en adaptar nuestro comportamiento dentro del marco de las normas en sentido material, ojo, sin ningún contenido concreto, eso ya lo definimos cada uno de nosotros, según cuáles sean nuestros fines, los que valoremos, sino que además la justicia es ciega, por eso se la representa como una diosa con los ojos tapados, porque como la ley se aplica a todos por igual, sin tener en cuenta circunstancia particular alguna, el juzgador no tiene que ver nada de las partes para no dejarse influir por las circunstancias particulares de ellas, sino que simplemente fallar de manera abstracta y general. Oiga, usted ha asesinado, pues usted es un asesino, y me da lo mismo cualquier circunstancia particular. ¿Y usted ha robado? Pues lo mismo. Dice el Evangelio, en el Levítico, con justicia juzgarás a tu prójimo, no dejándote llevar ni por las dádivas del rico, ni por lo que es aún más peligroso, las lágrimas del pobre. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y la justicia con los ojos tapados, para no ver ninguna circunstancia particular, no dejándote llevar ni por las dádivas del rico, faltaría más, oye juez, toma aquí unos millones y falla a mi favor, ni por las lágrimas del pobre, ay, mire usted, que es que si me echan, no pago la renta, pero me echan a la calle y me quedo con 14 hijos en la calle, ay, pobre, me da mucha pena, pues venga, aunque usted ha incumplido la ley y no paga la renta, quédese en la casa. ¡Tremenda injusticia! Porque no importa cuál sea la circunstancia particular, si se viola la ley, el marco abstracto de normas en sentido material, usted comete una injusticia. Luego fíjense que claro está el concepto de justicia, en el entorno de leyes en sentido material es si su comportamiento se adapta o no a esas leyes, y además ciega la justicia ante cualquier circunstancia particular concreta, porque todos somos iguales ante la ley, en sentido material. Mientras que en el ámbito del mandato, el concepto de justicia, aunque se utiliza el mismo término, es radicalmente distinto. Se produce una profunda corrupción y prostitución del concepto de la justicia. El concepto de justicia, en su sentido tradicional, se corrompe, se prostituye en el concepto que se llama de justicia social. Fíjense ustedes, siempre que se le pone un apellido a un término se le corrompe. Es lo que llamaba Hayek las missile words, las palabras comadreja. Y como somos manipulados continuamente, y hay muchas palabras que tienen un gran atractivo social, se les ponen apellidos para que piquemos, y sin darnos cuenta, manipulados, vayamos por donde aquellos que nos quieren coaccionar les interesa. Entonces se habla de democracia popular. Oiga, una democracia popular es justo lo contrario de una democracia. O se habla de Estado social de derecho. Oiga, mire usted, o es de derecho el Estado o no es de derecho, pero eso de social, ¿qué es? O se habla de democracia orgánica. Orgánica, ¿qué significa? Una democracia por los órganos, es como se llamaba la democracia de Franco, no la democracia. Y justicia social, mire usted,
O es justicia o no es justicia, pero no le ponga el apellido social. En el momento en el que le pone el apellido social, está completamente prostituido el concepto de justicia. Ya nada tiene que ver con el que acabamos de hablar. El concepto de justicia tradicional, lo repito, es si nuestro comportamiento se adapta o no al marco de normas en sentido material. Y además la justicia es ciega. No se debe de dejar influir por circunstancias particulares, ni por las dádivas del rico, ni por las lágrimas del pobre. En cambio, ¿qué es la justicia social? Pues mire, la justicia social es el concepto de justicia que surge en el ámbito del mandato. Es la impresión más o menos emotiva que produce en el que está juzgando un momento concreto del proceso social, el resultado del proceso social. Yo paro el proceso social, hago una foto en un instante, digo, ¡ay! Una foto, no me gusta lo que veo. Aquí hay unos pocos multimillonarios, muy ricos, y muchos pobres. Injusticia social. No me gusta, injusticia social. Obviamente, lo justo es quitar a los ricos y dárselo a los pobres, ¿no? Y todo el mundo dice, claro. Sobre todo si nos venden que nosotros somos de los que vamos a salir ganando en términos netos porque nos consideramos pobres. Que paguen otros y me den a mí. Claro. Venga, justicia social, justicia social. Fíjense ustedes, lo que antes era la justicia en sentido tradicional, ahora se convierte en una pura arbitrariedad, en la que según el capricho o el privilegio se justifican las mayores injusticias que quepa concebir desde el punto de vista tradicional. Es que al enjuiciar yo que no me gusta lo que veo, y que hay que quitar a unos para dar a otros, porque hay desigualdad, injusticia social, ¿qué es lo que estoy justificando? La violencia, el robo, la coacción, es decir, los comportamientos más injustos que quepa imaginar. Es que en el concepto de justicia social, lo único que importa es cómo me impresione a mí lo que veo, con independencia de cómo se hayan comportado los seres humanos en el proceso. Veo que hay unos pocos ricos y muchos pobres. Digo, injusticia social. Vamos a quitar a unos y dar a otros. Oiga usted, pero vamos a ver, ¿no debemos de analizar si estos señores que tienen mucho se han comportado correctamente desde el punto de vista de las leyes en sentido material? Porque si tienen mucho y no han robado, no han asesinado, no han respetado la propiedad y han cumplido los contratos, su comportamiento ha sido esencialmente justo, y lo que están haciendo ustedes ahora es, de manera corrupta y prostituida, justificar la violencia y la coacción, que es justo el comportamiento más injusto que cabe concebir. Se corrompe el concepto de justicia. Se inventa uno conceptos nuevos, como el concepto de pecado social. Oiga, yo me he comportado muy bien, he cumplido todos los mandamientos, he sido bueno, etc. ¡No! Usted está inserto en un pecado social. ¿Pero qué es eso? Pues sí, hay una estructura de injusticia social. ¿Pero cómo una estructura de injusticia social? ¿Qué es eso? ¿Y eso quién lo decide? Pero es que además, el concepto prostituido, corrompido de justicia social es la mayor trampa que uno pueda imaginar. Porque si el juez deja de juzgar en base a derecho objetivo, material, y empieza a juzgar en base a impresiones, toda la seguridad jurídica y todo el concepto de justicia desaparece. Ya que ganes o pierdas un pleito, dependerá de cómo, más de si te has comportado bien o mal desde el punto de vista de las leyes en sentido material, de manera objetiva, de cómo logres impresionar al juzgador. Ya la habilidad del abogado es decir, hombre, esta pobre señora, pero usted, mire usted cómo está la pobre señora, tosiendo, llena de harapos, mire, con 6 hijos, la van a dejar en la calle. De acuerdo, no paga la renta, pero es que se encuentra en una situación tremenda, la va a dejar, mire, cambio el propietario del piso, miren usted, tripón, hocico de cerdo, reloj de oro, es un millonario, ¿a él qué más le da que no le paguen? Entonces el jugador dice, la verdad es que tiene razón, aquí hay una grave injusticia social, quédate en la casa, chica, aunque no pagues. Y la señora se va tan contenta del juzgado. Y cuando sale del juzgado, ¿sabe qué pasa? Se quita el abrigo de harapo, se pone un abrigo de bisón y se sube en un Mercedes. ¿Puede suceder eso? Sí o no. Pero quiero decir que ya hay completa arbitrariedad. O si no, fíjense ustedes, el ámbito de los jurados. Todavía está uno más perdido. O sea, si ustedes quieren el día de mañana que haya algo de justicia, si le juzgan, por favor, que no sea un jurado.
Porque cuando hay un jurado, ¿qué es lo que hacen los abogados? ¿Centran toda su habilidad en ver si su comportamiento desde el punto de vista de las leyes en sentido material ha sido bueno o malo? No, lo que quieren es impresionar. ¿Y cómo les impresionan? Pues con argumentos de justicia social. El reo está entonces perdido. En el ámbito del mandato hay un fin que se persigue, que es el del que manda. Se considera justo o injusto si la situación está más o menos consonante con ese fin que se quiere imponer desde arriba, con independencia de que los participantes en el proceso social hayan adaptado o no su comportamiento a leyes en sentido material. Se prostituye completamente el concepto de justicia y se legitima los comportamientos más injustos que quepa concebir. Quitar a unos utilizando la violencia para dar a otros, al margen de que, porque no se analiza, se han cumplido o no las normas abstractas y generales del derecho material. La justicia social se quita la venda que tapaba los ojos a la diosa y lo que se hace es darle unos anteojos que están sesgados de color rojo, de color azul, etcétera, a ver qué impresión le causa lo que ve y en base a eso, ad hoc, y según las circunstancias del caso, decidir lo que piense que es mejor. Y entonces toda la seguridad jurídica y toda la justicia tradicional desaparece. Conseguir el éxito en un proceso ya depende no de llevar la razón jurídica, sino de impresionar favorablemente al juzgador. Resultado de eso, cada vez hay más pleitos, porque como todo es una pura lotería, oye, pues si tengo suerte, a lo mejor. Con lo cual hay una recarga muy grande de trabajo, los jueces cada vez sus sentencias son más imperfectas y así sucesivamente en un proceso de descomposición de la justicia, que lamentablemente estamos observando muy cerca nuestra. Y que va en... esa prostitución de la justicia se culmina tanto más conforme más influyen los mandatos y menos influyen las leyes en sentido material. Punto número 7 de comparación, el sistema basado en leyes en sentido material, bueno, da lugar a lo que se llama el sistema económico y político liberal. Economía de mercado, ya lo hemos dicho, orden espontáneo del mercado. Y un sistema liberal, en el que el gobierno no interviene, es un gobierno limitado por la ley. Por la propia ley, en sentido material, limita al gobernante. El gobernante no se encuentra por encima de los gobernados, sino que está al mismo nivel de ellos. No puede ser arbitrario. Podemos recurrir a los tribunales para demandar a nuestros gobernantes. Mientras que el sistema basado en mandatos da lugar a lo contrario, da lugar a lo que se llama el sistema estatista, el sistema socialista. Fíjense ustedes, al estatismo se le llama socialismo para que nos lo traguemos. Y me da lo mismo que sea socialismo de derechas que socialismo de izquierdas. En pocas palabras, lo que caracteriza al socialismo es utilizar la coacción para imponer un mandato, que se trata de ser atractivo diciendo es que lo que es la redistribución de la renta, la lucha contra el deterioro del medio ambiente o el calentamiento global, todos los fines que ustedes quieran buenos, pero imponer por la fuerza. Punto número 8, vamos a ver, es importante cómo intervienen los grupos privilegiados de interés. En el sistema basado en la ley en sentido material, se impide la intervención enmascarada de los grupos privilegiados de interés. Porque como la ley en sentido material se aplica a todos por igual, nadie puede pedir una ventaja para sí mismo e imponerla por la fuerza del Estado. Luego, en el sistema basado en leyes en sentido material, es un sistema libre de la perversa influencia de los grupos de interés. O si se quiere expresar de otra forma, es una manera tradicional de expresarlo, es el único sistema que impulsa el bien común. El sistema basado en leyes materiales impulsa el bien común. Porque el bien común se define como el orden espontáneo del mercado, en un marco de leyes en sentido material. Mientras que en el sistema basado en mandatos se prostituye el concepto de bien común. El bien común pasa a ser el bien de aquellos que mandan, lo que consideran los que mandan, que es el bien común. O el bien de los grupos de presión que preponderen en cada momento. Todos los domingos cuando oigo la prez, rogamos por nuestros gobernantes para que persigan el bien común. Es que se me llevan los demonios, me entran ganas de dar ahí un salto y decir, pero diga usted barbaridades,
Si no hay que hacer, rogamos para que no haya gobernantes y no gobiernen y dejen un sistema de leyes en sentido material, porque el proceso espontáneo es el bien común. Desde el momento en que usted diga que el bien común se imponga desde arriba, vía mandatos, estamos todos perdidos, porque cada uno tiene una idea distinta del bien común. El proceso pacífico de cooperación se convierte en lucha y conflicto. Ya no hay bien común, o el bien común es el bien enmascarado del grupo privilegiado que prepondere en cada momento y sea capaz de imponer sus fines a los demás por la fuerza. Luego fíjense que es muy importante, ¿eh? La ley en sentido material elimina la posibilidad de que esos grupos de presión, de interés privilegiados, nos exploten, nos manipulen, porque cada uno puede hacer lo que quiera dentro del marco de leyes en sentido material. Mientras que el sistema basado en mandatos atrae como un imán los deseos particulares de los grupos de presión, que tratan, unos en connivencia con otros, de hacerse con el poder para imponer sus particulares fines a todos, por la fuerza. Bueno, y terminamos con el punto final, que es el punto número 9, que es una especie de recapitulación de lo visto hasta ahora. La ley en sentido material genera, ya lo hemos visto, el orden espontáneo y abstracto. El orden espontáneo y abstracto que ha hecho posible el desarrollo de la civilización. Bien es cierto que a trancas y barrancas, porque nunca hemos tenido un sistema puro, basado en leyes en sentido material. Siempre ha estado continuamente amenazado por la avaricia, codicia, egoísmo de los grupos privilegiados. Hace posible el orden espontáneo. Además, hace posible un orden que beneficia a todos los que participan en él, aunque no se conozcan. Permite, por tanto, una ayuda generalizada, no solo en un quid pro quo, do, des, doy, das, a los que tienes cerca o prójimos, sino sobre todo, que es lo que tiene más mérito, a los que tienes lejos, a los lejanos y no prójimos, que incluso no llegarás a conocer nunca. Y yo tengo unas Adidas que se han fabricado en Singapur o en China, y como consecuencia de eso, hay múltiples chinitos o asiáticos a los que no conozco nunca, que se ganan la vida y prosperan. Mira, dar dinero a una persona pordiosera en la puerta de una iglesia llena de llagas, tiene mérito, pero muy relativo, muy pequeño. Porque le estoy viendo allí. Y sensibiliza. Hombre, tiene que ser uno un cacho bestia para no verse y decir, bueno, pues venga, le vamos a dar, boom, 10 euros. Lo que tiene mérito es un sistema que permite dar incluso al que no conoces y no tienes ahí delante, sino que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, a través de un proceso de cooperación pacífico basado en normas en sentido material. Y en la igualdad ante la ley. La única igualdad justa en un sistema de ley en sentido material es la igualdad ante la ley. Cualquier otra igualdad que se quiera imponer es injusta por definición. Y ese sistema es lo que se ha dado en llamar, y adquirió carta de naturaleza, gracias a las obras de Karl Popper, la sociedad abierta, el orden espontáneo, la ayuda no deliberada a través del mercado, que beneficia a personas incluso desconocidas, la igualdad ante la ley que predomina sobre los conceptos de lealtad. Yo ya no necesito ser leal ni a mi país, ni a la raza blanca, ni a los de mi religión, sino que me tengo que comportar respetando la vida, la propiedad y cumpliendo las promesas, no importa que el otro sea chino, budista, ateo, blanco, negro, judío, en un orden universal pacífico. Sociedad abierta. Mientras que el sistema basado en mandatos da lugar a lo que se llama la sociedad cerrada. El sistema basado en mandatos se basa en un atavismo, se basa en los llamados impulsos emocionales de la sociedad tribal, en los que hemos estado inmersos durante centenares de miles de años, hasta prácticamente ayer en la historia de la humanidad. Y la tribu en la que hemos estado inmersos se basaba en unos principios, en unos parámetros radicalmente distintos a los de una sociedad abierta. Se basaba en el orden jerárquico, para empezar, hierro sagrado y arquei mandar, el jefe de la tribu. Y no me da lo mismo que sea un indio con plumas, y lleva las plumas él, para indicar que es el jefe. O el brujo. El atavismo de la época tribal
consiste en querer transponer los vínculos tribales a la sociedad moderna. ¿Y los vínculos tribales cuáles son? Repito, orden jerárquico. 2, ayuda al prójimo conocido. Yo ayudo al de mi tribu que tengo al lado y que tiene necesidad, pero a ese, no a los demás. A los de las otras tribus que les den para el culín. No les ha visto. Y lealtad a la tribu. El principio esencial es la lealtad a los de mi tribu. Patriotismo español. Y los franceses que... Esa es la sociedad cerrada, basada en mandatos. Hay una digresión de Hayek muy bonita. Dice Hayek que el ser humano ha empezado a entrar en contacto con la sociedad abierta muy recientemente. Si hemos hablado de la revolución industrial de hace 2 días, el siglo pasado. ¿Qué es eso en el millón de años de la historia humana? Casi toda la historia del género humano ha sido una historia tribal, una historia jerárquica, una historia de lealtad a la tribu, una historia de lucha, de violencia, una historia de justicia social, es decir, de injusticias. Y solo nos hemos visto abocados al orden espontáneo muy recientemente. Y esto nos da lugar en muchas ocasiones a un vértigo. Es lo que llamaba Marx, en términos peyorativos, la alienación. Estamos alienados porque formamos parte de un orden abstracto que no controlamos, pero eso es la bendición de Dios, que nos permite cooperar pacíficamente en un entorno de continuo desarrollo económico sin tener que dar lealtad a ningún jefe y a ninguna tribu y cooperando con todos en el mundo, en un mundo globalizado. Pero se produce una lucha, hay una lucha interior en muchos seres humanos. Y esto explica el por qué, porque son 1 millón de años en el otro entorno y solo prácticamente ayer, afloren con tanta fuerza esos atavismos tribales y se quieran imponer con trágicas consecuencias en la vida social. También que haya mecanismos o procedimientos para que el ser humano pueda, para que podamos, a nivel humano, digamos, cubrir esas necesidades tribales. Por ejemplo, los grupos primarios, la familia. La familia es un entorno, hay un padre y una madre que mandan, jerárquico, claro, y unos hijos que obedecen, no faltaría más. Y hay un conocimiento de primera mano. El padre sabe que este hijo pues tiene estas virtudes, estos defectos, el otro, y hace una redistribución. Oye, como tú no eres tan listo, venga, te voy a dar a ti un poco más, o te doy más de paga, porque tiene un conocimiento de primera mano jerárquico, ayuda al más necesitado prójimo y lealtad a la familia. Es un grupo primario, y eso, digamos, que nos cubre esta especie de gran tradición tribal que tenemos, y después de estar todo el día trabajando en el mercado, en términos abstractos, llegamos a casa y vemos que tenemos pues emocionalmente eso cubierto. Hay otros procedimientos, gente muy distinguida, muy seria, que está negociando en el mercado y luego llega el domingo o el sábado. Real Madrid-Barça, y salen ahí las señoras, ¡Carón, hijo puta! ¡Venga, fútbol! Madrid, Barça, no sé qué, España, unos insultos tremendos, y después de 2 horas y pico de fútbol, ya la gente se ha desahogado, ha dejado ahí sus instintos atávicos y tribales, la tribu era el Real Madrid, o el Barça, o el Atleti, o lo que sea, y ya vuelve otra vez más suave que un guante uno a su casa. O sea, cumple su válvula de escape, también. Lo digo para que todo esto podríamos hablar mucho, pero que el ser humano, digamos que todavía le pesa mucho. Dentro a lo mejor de otro 1 millón de años ya nos hemos olvidado genética y culturalmente de estos atavismos tribales, solo los tenemos refugiados en los grupos primarios más elementales, como son los familiares. Y esto explica en gran medida que muchas veces queramos extrapolar el esquema familiar tribal al esquema social, y decir, hay un problema, nombramos al bueno de turno, sea Rajoy, Zapatero, quien sea, que impondrá sus fines y solucionará los problemas de manera coactiva, y entonces ya tenemos armado el asunto. Y me da lo mismo que sea partido de derecha o de centro o de izquierda, conflicto, violencia, injusticia, etc. ¿Es posible, pregunta Friedman, una democracia verdadera sin que haya economía de mercado, propiedad privada y capitalismo? Y la respuesta es que no es posible. Porque en una democracia, razona Friedman, tiene que haber libertad para que los diferentes proyectos políticos puedan estudiarse, propagarse, explicarse, de manera que los ciudadanos puedan optar por unos y otros. Entonces,
Friedman razona, ¿qué pasaría en un entorno socialista donde todos los medios de producción fueran de titularidad pública? Las imprentas, la televisión, la radio. Estamos hablando de la China comunista, pero no hace falta irse a la China comunista, porque también la televisión, una parte importante en España es televisión pública, ya saben ustedes los conflictos que esto genera. Si alguien tiene una idea que se considera subversiva desde el punto de vista del que manda, ¿ustedes creen que le van a dar papel para publicarla en un periódico? ¿Que le van a dar financiación para hacer libros? ¿Para hacer folletos, para repartir por la calle? ¿O le van a dar espacio en televisión? Podrá elegirse todo lo que se quiera, etcétera, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Incluso en una democracia nominal como la española se manipulan las noticias, todo el mundo está deseoso de conseguir el control de televisión española. ¿Por qué? Oye, y la oposición protesta, oye, que el gobierno ha salido 15.000 minutos la última semana y la oposición ha salido 8.500. En pocas palabras, conforme aumente el socialismo, el grado de titularidad pública de los bienes, cada vez es más difícil que proponderen ideas, entre comillas, subversivas o juzgadas como subversivas desde el punto de vista de aquel que manda en cada momento. Por eso, solo en entornos de economía de mercado y sistema capitalista se ha podido defender el socialismo. Fue en la Inglaterra victoriana o en la Europa de la Revolución Industrial, con el sistema capitalista, el sistema liberal, donde Marx y Engels pudieron publicar sus libros sin que nadie les persiguiera. ¿Ustedes creen que con la misma libertad se puede hacer lo mismo en la China comunista? ¿O se podía hacer lo mismo en la extinta Unión Soviética? La respuesta es que no es. Luego, los verdaderos amantes de la democracia, primeramente han de defender una economía de mercado libre. Siempre encontrarán en una economía de mercado libre a alguien, por iluso que sea, dispuesto a financiar la tesis por más absurda que pueda concebirse. De hecho, el propio Engels, la mano derecha de Marx, era propietario industrial textil. Encarnaba precisamente aquello que más odiaban los marxistas, el típico explotador de las masas trabajadoras. Eso era lo que era Engels. Y Marx de proletario no tenía nada, ¿eh? Era hijo de un muy pudiente abogado alemán.